Yo creo que la parte clave, que es la estrategia, pues la tenemos marcada y hay tanto empresas públicas como privadas que están sustentándola, con lo cual yo creo que por ahí vamos bien. El camino está bien marcado. Luego, a nivel de actores, pues yo creo que tenemos los mimbres necesarios, que son universidades, al final empresas privadas, centros tecnológicos. Ahí, digámoslo, herramientas y ingredientes tenemos buenos. Entorno, pues yo creo que también digámoslo, la ciudad es muy manejable y la interacción de esos actores, pues yo creo que es fácil, y yo creo que además a nivel de Europa no habrá muchas ciudades en las cuales a 100 kilómetros a la redonda tengamos pues, todo lo que tenemos. Digamos, el debe igual, pues el vendernos fuera, que yo creo que nos falta un poquitín, vendernos fuera como ciudad innovadora. Entonces ahí tenemos yo creo que la opción de mejora. A ver, nosotros el objetivo lo tenemos claro. Al final es ser un referente de las líneas tecnológicas que nos piden los clientes. Entonces ahí tenemos identificadas ciertas líneas tecnológicas que son los pilares ligados a pues, comunicaciones inalámbricas, frío industrial, lighting, fabricación aditiva. Pero obviamente, digámoslo, ese es el objetivo principal, sustentado por uno secundario, que es el crecimiento de las personas. Al final, el desarrollar tecnología o ser innovadores se basa en personas y en formación de esas personas y en trabajo. Entonces, principalmente alinearnos con los clientes. Y es, al final, innovar, está muy bien innovar a lo loco, ¿vale? Pero al final nosotros, digámoslo, tenemos que vender algo. Y ese algo se lo vendemos a clientes. Entonces, el punto base es definir líneas tecnológicas que estén alineadas con lo que nuestros clientes quieren. Segundo punto, pues ya lo he mencionado antes, personas. Para trabajar la innovación necesitas personas formadas, personas que cada vez crezcan más, y hay veces que además tienes que traer gente de fuera. O sea, una cosa es desarrollar el talento interior y otra cosa es traer talento. Y luego, pues obviamente, desarrollar proyectos. Al final está muy bien definir líneas tecnológicas y tener personas, pero si no haces cosas, es difícil que seas innovador. Y en nuestro caso está bien claro, nosotros vivimos de fabricar. Entonces tenemos que hacer algo innovador, pero que se venda y que sea, eso, que en mercados pues, sea algo distinto. ¿Cómo verías tú el perfil del innovador del futuro? Es decir, ¿va a ser una persona tremendamente especializada en un campo que ha adquirido todos esos conocimientos en diversos lugares o se ha ido a los mejores sitios y ha vuelto con ese bagaje? ¿O va a ser una persona que tiene amplios conocimientos muy diversos, los va a juntar y va a generar nuevos productos que son útiles para nuestra sociedad? Yo creo que ni una cosa ni la otra, es una combinación de aquella. Por un lado estará, yo entiendo que es importante tener, digámoslo, un background o un recorrido habiendo picado en distintos sitios. Si picas en distintos sitios es difícil que seas muy experto en algo. Entonces yo creo que es, por un lado, gente que haya picado en distintos sitios, que tenga conocimientos, digamos, abiertos de tecnologías, y luego gente especialista. Entonces suelen decir que tú eres tan fuerte como lo es tu equipo. Yo creo que es eso, es gente especialista que apoya a esa gente que tiene un poco visiones más amplias. Ligada a nuestro negocio, que es la fabricación y el diseño de electrónica, ¿cómo verías, digámoslo, la empresa innovadora del futuro? Esa, digámoslo, industria 4.0 de la que tanto se habla. Para ti, ¿qué es lo que va a ser esa industria 4.0?